La librería. Un podcast escrito y dirigido por Mario Cuenca Sandoval. Y patrocinado por la librería La República de las Letras. En sus confesiones, San Agustín de Hipona se pregunta: ¿qué es el tiempo? ¿Quién sabría explicarlo en forma clara y breve? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quisiera explicarlo a quien me pregunta, no lo sé. Existe un tiempo objetivo, el tiempo de los relojes, que transcurre de forma regular. Y que se mide tomando como eje del primer uso horario el meridiano de Greenwich, el cual pasa por Londres. Y sin embargo, el placer o el dolor más nimio basta para enseñarnos la maleabilidad del tiempo. Algunas emociones lo aceleran, otras lo enlentecen. De vez en cuando parece que no fluye, hasta el punto final en que desaparece de verdad y nunca vuelve. El sentido de un final, de Julian Barnes, es un examen de la memoria personal de su protagonista, Tony Webster, un jubilado londinense que repasa los pormenores de su vida tratando de comprender. Ese examen comienza por los años de la escuela secundaria, con el trío formado por Tony, Colin y Alex. Uno para todos y todos para uno. En aquel tiempo nos sentíamos como si nos tuvieran encerrados en una especie de redil, esperando a que nos soltasen para entrar en la vida. Y cuando llegase el momento, la vida, y también el tiempo, se aceleraría. ¿Cómo íbamos a saber que nuestra vida ya había comenzado? Que ya habíamos obtenido algún provecho, que ya nos habían infligido algún daño, y que solo nos soltarían para meternos en otro redil más grande, cuyos límites serían, al principio, indiscernibles. Alberto de la Rocha, escritor. El sentido de un final de Julian Barnes es, en mi opinión, una novela desdoblada, escindida. Está estructurada en dos partes, pero la relación entre estas partes no es la habitual. Es decir, no es una historia contada en dos periodos distintos, aunque así lo parezca en un primer momento, sino más bien una historia contada en la primera parte que, en la segunda, es sometida por el narrador a una curiosísima exégesis, a una relectura que cambiará completamente la impresión inicial del lector. Tony Webster recuerda los debates filosóficos en que los tres se enzarzaban por aquellos días, con términos pedantes y grandilocuentes, y recuerda que le gustaba apostillar. Eso es filosóficamente evidente. Otro recuerdo de aquellos años es la costumbre compartida por los tres mosqueteros de llevar el reloj del revés, es decir, con la esfera en la cara interior de la muñeca. Hay un tiempo objetivo, pero también uno subjetivo, como el que llevas en la cara interior de la muñeca, al lado de donde está el pulso. Y este tiempo personal, que es el auténtico, se mide en relación con la memoria. La primera parte se nos presenta como una sencilla historia de aprendizaje, de crecimiento, una Bildungsroman más o menos convencional, incluso yo diría que anodina, en la que los protagonistas ni siquiera están muy individualizados. Son jóvenes que comparten muchos rasgos y casi podríamos hablar de un narrador plural, coral, a la manera de, por ejemplo, Las vírgenes suicidas de Eugenides o de la maravillosa La plenitud de la señorita Brodie de Muriel Spark. Pronto se sumará al grupo un cuarto mosquetero, Adrian Finn, un joven fascinante que procede de una familia desestructurada. Su madre se había marchado de casa hacía unos años y había dejado al marido a cargo de Adrián y de su hermana. Esto fue mucho antes de que se utilizara la expresión familia monoparental. Entonces era un hogar roto, y Adrián era la única persona que conocíamos que procedía de uno de ellos. El hecho debería haberle proporcionado un arsenal de rabia existencial, pero por alguna razón no era así. Decía que quería a su madre y respetaba a su padre. Un puesto destacado entre los recuerdos de nuestra juventud lo ocupa, sin lugar a dudas, el descubrimiento del amor. Cuando el amor hiere por primera vez, no hay nada igual, ¿verdad? Tony conoce a una joven llamada Verónica y comienza con ella un noviazgo al estilo tradicional, hasta el punto de que es invitado a pasar un domingo en la casa de campo que la familia tiene en Childs Heart.
Sin embargo, allí es recibido por todos con cierta indiferencia, con la sola excepción de Sara, la madre de Verónica, que le dirige un enigmático mensaje aprovechando que ambos se quedan a solas en la cocina. No dejes que Verónica se salga demasiado con la suya. Y un no menos enigmático gesto de despedida, con las palmas de las manos no hacia arriba, sino en horizontal, a la altura de la cintura. La relación de Tony y Verónica no llegará a consolidarse, de modo que esta visita, que jamás se repetirá, parece un episodio banal y sin trascendencia. Pero entonces Tony recibe una carta de Adrián Finn, el cuarto mosquetero, que le pide permiso para salir con Verónica. Lo que Tony recuerda de aquel episodio de juventud es haber enviado en respuesta a una postal del puente suspendido de Clifton, con un mensaje similar a este. Acusando recibo de tu epístola del 21 de los Corrientes, el abajo firmante ruega poder expresar su felicidad y desea dejar constancia de que no hay problema por mi parte, compadre. Tony recuerda haber fingido, sobre todo ante sí mismo, que no le importaba un bledo que Adrián saliera con Verónica, y que entonces se marchó a los Estados Unidos para vivir un verano de aventuras tras graduarse en el college. Pero a su regreso a Inglaterra recibiría una noticia terrible. En 1913, el filósofo y psiquiatra Karl Jaspers distinguió varios tipos de suicidio, entre ellos el suicidio racional o suicidio filosófico. Es decir, aquel que resulta de la decisión libre de una persona de quitarse la vida para poner fin a una circunstancia insoportable. Habíamos juzgado filosóficamente evidente que el suicidio era un derecho de cualquier persona libre, un acto lógico frente a una enfermedad terminal o la senilidad, una acción heroica frente a la tortura o la muerte evitable de otros, un acto elegante en la rebe del amor contrariado. Véase la gran literatura. En el mito de Sísifo, Albert Camus sostenía que el único problema filosófico serio era el suicidio. ¿Para qué seguir viviendo si la existencia es absurda? Adrián se había suicidado aprovechando la ausencia por fin de semana de sus compañeros de piso, e incluso había dejado un cartel en la puerta del baño donde se cortaría las venas, a la manera de los antiguos filósofos romanos. No entrar. Llamar a la policía. Adrián. En la carta que dejó para el juez, explicaba que una persona tiene el deber de examinar el valor de su vida, de deshacerse de ese don que se le dio sin pedirlo, si considera que su vida no tiene valor. El veredicto de la investigación judicial había sido que Adrián Finn, 22 años, se había suicidado en circunstancias de desequilibrio mental. Recuerdo lo furioso que me puso esta expresión convencional. Yo habría declarado bajo juramento que la mente de Adrián era la única que nunca perdería el equilibrio. Pero desde el punto de vista de la ley, si te suicidabas estabas, por definición, loco, al menos en el momento en que cometías el acto. La ley y la sociedad y la religión decían que era imposible estar cuerdo, sano y matarte. También la madre de Tony era del mismo parecer. Después de una de esas pausas domésticas que cada familia hace de un modo distinto, mi madre preguntó: ¿Crees que lo ha hecho porque era demasiado inteligente? No tengo estadísticas que vinculen la inteligencia con el suicidio, contesté. Sí, Tony, pero ya sabes lo que quiero decir. No, la verdad, no lo sé. Bueno, pongámoslo así. Tú eres un chico inteligente, pero no tanto como para hacer algo semejante. La miré sin pensar. Erróneamente alentada, ella prosiguió: Pero si eres muy inteligente, creo que si no andas con cuidado algo puede desquiciarte. Si eres tan listo, puedes convencerte de cualquier cosa. Prescindes del sentido común. Fue su cerebro lo que le trastornó. Por eso lo hizo. Antonio Albalá, escritor. En la primera parte es un intento de descripción del pasado del personaje contado con cierta melancolía.
esta primera parte hay mucha construcción de personaje y es más descriptiva. Desde luego es de las dos partes mi favorita. En contra, la segunda parte es un completo examen emocional de Tony Webster, el personaje principal. El autor nos revela el gran conocimiento que tiene de la naturaleza humana. La escribió, de hecho, con una edad madura. Y uno de los temas que se refleja en esta novela es el problema filosófico del tiempo y el cambio, ¿no? Julian Barnes nació en Leicester en 1946. Estudió en Oxford y ejerció como periodista en medios como The Observer, The New Yorker, etc. y también como traductor del francés. Barnes ha merecido premios como l'Ian Foster de la Academia Americana de las Artes y las Letras o el Médicis francés, y ha sido nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en Francia. Se ha dicho de él que es el más francés de los escritores ingleses. En una entrevista para The Paris Review, Julian Barnes comentaba al respecto. En Gran Bretaña a veces se me considera un autor sospechosamente europeizado, con una influencia francesa bastante turbia. Pero si sugiere ese punto de vista en Europa, sobre todo en Francia, le dirán, ah no, pero si es muy inglés. Creo que estoy anclado en algún punto del canal. Se ha destacado también su estilo transparente, con novelas breves pero de gran profundidad psicológica, sobre todo desde la publicación de su primer gran éxito internacional, El loro de Flaubert. Álvaro Colomer, periodista y escritor. Julian Barnes tiene esa capacidad de hacer que lo breve parezca tremendamente largo. Lo digo pensando hay una escena en su novela Niveles de vida que habla de un pequeño mono y un loro con un gran pico que viven en la misma jaula, y que al parecer el mono está todo el día martirizando al loro, arrancándole las plumas, golpeándolo y bueno, haciéndole la vida insoportable, cuando en realidad el loro podría defenderse simplemente dándole un picotazo porque tiene un pico grande y el mono es pequeño. Pero cuenta la historia que llegó un momento en el que los dueños decidieron separarlos, pues para que el loro no viviera martirizado, y sin embargo el loro casi muere de pena cuando lo separaron de su verdugo. Y cuento esto porque en realidad esta historia en mi cabeza era larguísima. O sea, yo recordaba cuando había leído esta escena y me parecía que era tremendamente larga, y la he repasado últimamente y en realidad apenas ocupa un párrafo. Y en su novela El sentido de un final, también de Barnes, también me ocurre lo mismo. O sea, yo recordaba esta novela como tremendamente larga, sobre todo las escenas en las que el protagonista tiene esa relación o esa extraña relación con la madre de su pareja, y yo recordaba aquello como tremendamente largo, y ahora leo la novela y veo que no es tan largo, ¿no? Entonces, claro, esto me hace pensar en la capacidad de Barnes. Barnes tiene novelas largas, pero la capacidad que tiene para convertir las novelas cortas en recuerdos largos, ¿no? O sea, que tú creas que has leído algo muy largo cuando en realidad es muy breve. He leído por ahí que Barnes se basó, para escribir El sentido de un final, se basó en Sándor Márai, en El último encuentro, que es una novela que le pasa un poco lo mismo. No es demasiado larga, y sin embargo, bueno, yo la recuerdo como un eterno paseo por el bosque, digamos, ¿no? Que es un poco como transcurre el escenario y lo que transcurre la novela. Y también la recuerdo como tremendamente larga. Y pensaba en algunos autores que hay que tienen esta capacidad maravillosa, ¿no? Como que son todo un poco autores que en el fondo hay una línea que los une, ¿no? Si hicieras una biblioteca de ideas, estas bibliotecas que están ordenadas no por orden alfabético, sino por la esencia de los autores, digamos, yo creo que tendrías que ponerlos juntos. Autores como Alessandro Barico, que Barico también es un maestro de lo breve, digamos. Éric Bouillard, que es el último gran autor breve, que te cuenta toda la Revolución Francesa en apenas 50 páginas. Y bueno, también habría que meter a Julian Barnes, lógicamente, ¿no? La figura de Julian Barnes se encuadra en la denominada generación Granta de los 80, que lo incluyó en la lista de los mejores novelistas jóvenes ingleses de aquella década.
y es considerado uno de los grandes representantes del posmodernismo literario en Inglaterra, junto con Martin Amis o Ian McEwan, entre otros. Una de las características que suele atribuirse al posmodernismo literario es lo que Lyotard bautizó como la muerte de los grandes relatos. Da la impresión de que para Barnes no es posible establecer un relato objetivo sobre nuestro pasado, tanto colectivo como individual. Y que todo relato es parcial, fragmentario e incompleto. ¿Cómo era la frase que Adrián solía citar? La historia es la certeza obtenida en el punto en que las imperfecciones de la memoria topan con las deficiencias de documentación. Tony Webster, en sus discusiones de estudiante, afirmaba que la historia son las mentiras de los vencedores, pero también las mentiras con las que se engañan a sí mismos los vencidos. Por lo tanto, la memoria no es más que una construcción cambiante, versiones que adaptamos a aquello en lo que nos vamos convirtiendo. Con El sentido de un final, Julian Barnes ganó el prestigioso Man Booker Prize en 2011. El título procede de un ensayo sobre la ficción escrito por Frank Kermode en los 60, en el que analizaba el papel que las ficciones desempeñan en la construcción de un sentido a nuestra existencia. Han pasado más de 40 años, toda una vida, y Tony Webster es un apacible jubilado que mantiene una relación de lo más cordial con su exmujer. Cuando eres joven, cuando yo era joven, quieres que tus emociones sean como las que se contaban en los libros. Quieres que te trastoquen la vida, que crean y definan una realidad nueva. Más tarde, creo, quieres de ellas algo más tenue, más práctico. Quieres que sostengan tu vida tal y como es y ha llegado a ser. Quieres que te digan que las cosas están bien. ¿Y qué hay de malo en eso? Un día, Tony recibe una carta de un despacho de abogados. La madre de Verónica, aquella novia de juventud, a la que en realidad solo vio una vez en su vida, ha fallecido y le ha dejado en herencia 500 libras y un cuaderno. La historia que acontece delante de nuestras narices debería ser la más clara, y sin embargo es la más delicuescente. Vivimos en el tiempo, nos limita y nos define. Y se supone que el tiempo mide la historia, ¿no? Pero si no podemos comprender el tiempo, si no captamos su ritmo y su progreso misterioso, ¿qué posibilidades tenemos con la historia? Incluso con nuestra pequeña, personal, en gran parte indocumentada, parcela de la misma. Tony comienza una investigación para averiguar el contenido de aquel cuaderno y descubre que se trata del diario de Adrian Finn. Mi amigo filósofo, que contemplaba la vida y decidió que cualquier individuo responsable y racional debería tener el derecho de rechazar el don que nunca había pedido, y cuyo noble gesto, a medida que transcurrían los decenios, ponía de manifiesto las concesiones y la pequeñez de que se compone la mayoría de nuestras vidas. Sin embargo, Verónica no tiene la intención de entregarle el cuaderno de Adrián. Por algún motivo que Tony desconoce, ella le guarda un profundo rencor, cuando es él quien debería sentirse traicionado. O eso es lo que recuerda. Hay algo que no encaja en el relato que Tony se ha contado a sí mismo sobre este episodio a lo largo de los años. Pero entonces llega la segunda parte. Han pasado 40 años de aquella juventud compartida y el narrador, que ahora sí tiene unos rasgos precisos, únicos, pues la vida lo ha ido cincelando como todo el mundo, ¿no? Pues el narrador descubre unos hechos concretos de ese pasado que hacen que cambie radicalmente su interpretación, y por tanto también la del lector. El pasado, que parecía cerrado e inerte, de pronto cambia. Yo diría que es una especie de acto de prestidigitación ante las narices del lector. El lector, que creía estar viendo unas cosas y en realidad en la novela estaban ocurriendo otras cosas muy diferentes y además de resonancias mucho más trágicas. ¿Cuántas veces contamos la historia de nuestra vida? ¿Cuántas veces la adaptamos, la embellecemos, introducimos astutos cortes? Y cuanto más se alarga la vida,
menos personas nos rodean para rebatir nuestro relato, para recordarnos que nuestra vida no es nuestra, sino solo la historia que hemos contado de ella, contado a otros, pero sobre todo a nosotros mismos. Más de 4 décadas después del suicidio de su amigo Adrián, Tony iniciará una serie de incómodos encuentros con Verónica, tratando de entender qué sucedió en realidad. Lo que irá descubriendo muy lentamente le permitirá redimensionar los acontecimientos del pasado, interpretarlos a otra luz. Cuestionar el amable relato que cada uno construye sobre sí mismo. La historia no son las mentiras de los vencedores, son más los recuerdos de los supervivientes, muchos de los cuales no son vencedores ni vencidos. Bajo la aparente sencillez de su prosa, porque ciertamente su estilo es claro, diáfano, Julian Barnes ha elaborado una compleja trama yo diría de hondura filosófica. Ha trazado un campo minado de secretos que se resuelven en un final muy sorprendente y por qué no decirlo, muy, muy folletinesco también. Si yo tuviera que resumir esta estupenda novela en una frase, yo diría que es una prueba de que el pasado puede modificarse, a veces de manera drástica, con la mirada que le lanzamos desde el presente. Librería La República de las Letras. Taller de lectura coordinado por Mario Cuenca Sandoval. Bien, esta obra me la he leído relativamente rápido, pero ha estado en mi cabeza mucho más tiempo del que he tardado en leérmelo, gracias al final, ¿no? Que no me ha dejado tranquilo. Las últimas 7 u 8 páginas de la obra hace que cambiemos la percepción que nos hemos hecho de los personajes durante toda la novela. Invita a la reflexión sobre nuestra propia vida y sobre el valor de las palabras que decimos y cómo lo hacemos. En el episodio de hoy han colaborado Álvaro Colomer, periodista y escritor. Alberto de la Rocha, escritor. Antonio Albalá, escritor. La Librería es un podcast escrito y dirigido por Mario Cuenca Sandoval. Y patrocinado por la Librería La República de las Letras. Locución de Irene Lázaro. Y Juan José Fernández Palomo.